Bienvenidas y bienvenidos a esta charla de vinculando matemáticas con distintas disciplinas. En esta ocasión vamos a presentar una charla de matemáticas y arquitectura. El Instituto de Matemáticas y el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, en colaboración con sus respectivas áreas de divulgación y a través de sus áreas de divulgación, presentamos el festejo del Día Internacional de las Matemáticas, en donde hemos integrado un proyecto educativo y cultural dirigido a todos los estudiantes, a profesores, público general, en donde queremos mostrar cómo las matemáticas contribuyen a un mundo mejor. Esta celebración está propuesta por la UNESCO y es un placer invitarlos. Gracias a nuestras autoridades, al doctor José C.A. de Curi, del Instituto de Matemáticas de la UNAM, director del Instituto de Matemáticas de la UNAM, al doctor Abel Castorena, director del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, al doctor Aubin Arroyo, jefe de la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas, y al doctor Rolando Jiménez, jefe de la Unidad de Oaxaca del Instituto de Matemáticas también. En esta ocasión tenemos el placer de presentar a Daniel Colosi, quien se dedicó al estudio de la física, en particular a la teoría cuántica de campos. Realizó un doctorado en física teórica, trabajando en temas de gravedad cuántica, y finalmente llegó a Morelia, donde desarrolla sus actividades en la licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia. Además de su interés ligado a la investigación en física, le apasiona la historia de las ideas científicas y las intersecciones entre arte y ciencias. Entonces, es un placer para mí presentarlo. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Ok. Pues adelante, Daniel. Nos vas a platicar un poco sobre artificios perspectivos, la complicidad entre matemáticas y arquitectura. Entonces, el tiempo es tuyo. Sí, de hecho yo había preparado un pequeño video, no sé si lo vamos a proyectar o hablo directamente con la presentación. Sí, hablo directamente yo. Bueno, a ver si puedo compartirla entonces. Vamos a ver. Espero que funcione. Ya. ¿Ya va a salir el video? Hola, soy Daniele Colosi, me da mucho gusto participar al Festejo Matemático 2021 dedicado al tema Matemáticas para un mundo mejor. Yo les hablaré de un ejemplo de complicidad entre matemáticas y arquitectura, que es un tema muy amplio. Yo les hablaré solo de un ejemplo que es una pequeña pero fascinante intersección entre estas dos disciplinas. En particular se trata del uso de la perspectiva para realizaciones arquitectónicas, y con perspectiva me refiero a la perspectiva renacentista. Entonces empezamos con una de las obras más conocida y famosa del Renacimiento, que es el fresco de Raffaello Sanzio, La Escuela de Atenas. Esa se encuentra en el Vaticano, fue pintada en la segunda década del siglo XVI. Representa un congreso de sabios antiguos, sobre todo filósofos y científicos. Al centro de la composición podemos reconocer dos figuras: a la izquierda Platón, que apunta el dedo hacia arriba, y a la derecha Aristóteles, que extiende su mano hacia la tierra. Y esos personajes se mueven en una estructura representada con una perspectiva exacta, que es una enorme arquitectura. Exacta quiere decir que podemos hasta medir las dimensiones de las partes, cuánto mide la bóveda, cuánto es profundo el pasillo. Y en particular, entre todas estas figuras, quiero atraer su atención en los dos grupos en primer plano, el plano más cercano al espectador. A la izquierda reconocemos una figura sentada, vestida de blanco y de rojo, que está escribiendo en un libro, habitualmente identificada con Pitágoras, y a la derecha una persona que está trazando con un compás una figura en una tablilla en el piso. Esta figura es identificada con Euclides. Y entonces parecería
por cómo está organizada la composición, que este enorme edificio arquitectónico que representaría alegóricamente un enorme edificio intelectual de creación del pensamiento filosófico y científico de la antigüedad, como que si descansara sobre el saber matemático ejemplificado por estas dos figuras, Pitágoras y Euclides. Y efectivamente, estas dos figuras que vemos aquí son exponentes, se podría decir, de las dos grandes ramas de las matemáticas antiguas, que son la aritmética o la teoría de números y la geometría. De hecho, estas disciplinas se coordinan en lo que se llama el quadrivio, que se ha llamado en la Edad Media el quadrivio, que era un conjunto de 4 disciplinas: aritmética, música, geometría y astronomía. No casualmente, enfrente de Pitágoras hay un personaje que tiene una tabla donde se ve un dibujo que representa una escala armónica pitagórica, una escala musical, y cerca de Euclides hay personajes con globos en la mano. Uno representa Ptolomeo, que escribió un tratado de geografía, entonces este globo representaría la Tierra, y otro identificado con Zoroastro, que representa el globo celeste. Entonces, para mostrar que la geometría está asociada a la astronomía. Y la cosa interesante es que en la antigüedad, cuando se intentó juntar estas dos ramas e en particular asociar números a cantidades geométricas, empezaron a surgir varios problemas, porque la concepción de los números en la antigüedad eran esencialmente los números que hoy se conoce como números naturales, los que sirven para contar, 1, 2, 3, etc. Y en particular, si consideramos las dos figuras geométricas que vemos abajo a la izquierda, un círculo y un cuadrado, la relación entre el diámetro del círculo y la circunferencia, o la relación entre la diagonal de un cuadrado y el lado, no pueden ser representados por números naturales. Entonces parecería que existen cantidades, objetos geométricos no describibles en términos de números. Esas dificultades fueron superadas en una teoría llamada teoría de las proporciones, que podemos encontrar en el texto de Euclides, los elementos de Euclides, en particular en el libro quinto y en particular en la definición quinta del libro quinto, que se piensa se debe esencialmente a Eudoxo de Cnido, que era un grande matemático y astrónomo, colega de Platón, y le enseñaba en la Academia Platónica. Aquí ven, de hecho, una bonita edición de los elementos de Euclides debida a Oliver Byrne en 1847, muy visual, muy decorada. Y entonces la idea de las proporciones son muy interesante porque no es solo, digamos así, un desarrollo de las matemáticas, ma hasta se puede encontrar en el corazón como motivo principal, motivo capital del arte y de la arquitectura. Eso se debe a que la proporción fonda la idea de simetría de la representación. En particular, a la mitad del siglo V a.C., un escultor, Policleto, escribe un canon. Canon quiere decir regla. Es decir, escribe un tratado donde expone la regla para la representación de la figura humana. El tratado venía acompañado de una estatua también llamada canon. Esta no ha sobrevivido tampoco el tratado. Aquí vemos en esta estatua es la copia romana de un original griego que se llama Doríforo. No es el canon de Policleto, también es una estatua de Policleto, y también el Doríforo está construido de manera proporcional. En particular, el canon, según el canon, las reglas para construir una figura armónica y simétrica era tomar un módulo, habitualmente la altura de la cabeza, y proporcionar todas las partes, el busto, los brazos, las piernas, en función como múltiplos enteros de este módulo. Entonces, por ejemplo, toda la altura de la figura es 8 veces la altura de la cabeza, el busto son 3/4 de toda la figura, las piernas son 1/2 de toda la figura, etc. Proporciones análogas se encuentran también en el ámbito arquitectónico. Y aquí tenemos que citar el único tratado antiguo que ha sobrevivido hasta nosotros, que es el Tratado de Vitruvio. Vitruvio era un arquitecto y un ingeniero militar de la época de Augusto. Justo su tratado fue redescubierto en época renacentista, a principios del siglo XV, y, entre otras cosas, es todo un tratado enorme sobre las técnicas de construcción, ma en particular, en lo que concierne, por ejemplo, aquí, como ven en el dibujo abajo a la derecha, la manera de construir y de proporcionar las columnas, los órdenes arquitectónicos. El módulo en este caso es el diámetro de la base de la columna. Y entonces la altura y todos los elementos, la arquitrabe, el friso, las cornisas, son proporcionados a este módulo. Esta es la idea que hay una simetría, es decir, symmetros, un metro, un módulo que sirve para medir todos los elementos de la composición, y entonces hay una organización racional de la composición.
tanto escultórica como arquitectónica, basada en las proporciones de este módulo. Siempre del Tratado de Vitruvio podemos ver otras cosas particularmente relevantes para nuestro discurso, que son lo que se llaman hoy como las tres especies de dibujo arquitectónico. En particular, en el primer libro, Vitruvio especifica que la manera de representar una arquitectura se obtiene a través de tres tipos de dibujo, llamados iconografía, que correspondería a la planta del edificio. En la figura a la izquierda ve la planta del edificio con pues los espacios, la recámara, etc. Todo medido siempre de manera proporcional. Después la ortografía, ortos, es decir, perpendicular al plano, es decir, la fachada, ¿no? El frontespicio, que da la apariencia de cómo aparecería justo la fachada del edificio. Y finalmente la scenografía. La scenografía que se ha interpretado como una perspectiva, una representación en perspectiva del edificio, como aquí representado. Es interesante que tanto la idea de un módulo y de proporción como de perspectiva son justo una recuperación en época renacentista de estas técnicas antiguas. Y efectivamente aquí vemos en estas dos partes las diapositivas, de un lado las proporciones, con ejemplo también muy conocido, aquí reconocemos el David de Michelangelo, otra escultura famosísima del Renacimiento, que muestra grandes afinidades con el Doríforo, tanto en la postura de la estatua como en sus proporciones. No hay una correspondencia exacta, pero ciertamente está proporcionada de una manera afín al Doríforo de Policleto, el David de Michelangelo, y abajo vemos lo que probablemente es el dibujo más famoso del mundo, el hombre vitruviano de Leonardo da Vinci, poco anterior a la estatua de Michelangelo, y aquí vemos una figura humana en dos posiciones sobrepuestas que se inscribe perfectamente en un cuadrado, en un círculo, elemento base de la arquitectura. Y la figura humana, si distinguimos bien, está dividida en sus partes, las piernas, los brazos, en unidades, entonces todo está proporcionado en función de módulo. También hay una recuperación en época renacentista de la perspectiva. Aunque aquí recuperación quizá no es la palabra adapta, porque hay un descubrimiento, no tanto redescubrimiento, porque no se conocían las reglas de la perspectiva antigua. Es interesante que la persona que descubre, fija las reglas de la perspectiva, es un arquitecto, Filippo Brunelleschi. Esto justo en los mismos años que se recupera el Tratado de Vitruvio, digamos alrededor del 1415-1420. Pocos años después, en 1435, León Battista Alberti escribe el primer tratado moderno sobre la pintura donde expone las reglas de la perspectiva. Aquí viene este dibujo, cómo hay que dimensionar un espacio para que haya una degradación de los objetos que se quiere representar en función de la distancia del espectador, del plano de representación. A finales del siglo, otro grande pintor, Piero della Francesca, que además de ser un grande pintor es uno de los principales matemáticos del siglo XV, escribe varios tratados de matemática e en particular escribe un tratado dedicado a la perspectiva, De Prospectiva Pingendi. Y aquí viene esta representación de un arco perfectamente representado, donde hay una degradación o una proporción de las partes en función de módulos. Hay dos reglas sobre las cuales no vamos a entrar, ma que se encuentran en el tratado de Piero della Francesca. Y justo la recuperación perspectiva o el desarrollo de una perspectiva es el evento capital del arte renacentista. Aquí ven la primera obra pictórica que incorpora una perspectiva perfecta. Eso se debe a Masaccio, que era un amigo de Brunelleschi. Hasta se ha pensado que el mismo Brunelleschi sugirió o dio consejo a Masaccio para representar lo que vemos en el fondo, esta bóveda con esta sensación de una capilla. Ese es un fresco, es una pared, ¿no? Es nada más una pared. Ma la representación de las estructuras arquitectónicas sugiere un espacio real, tan real que se puede medir. Como vemos en esta otra diapositiva, se puede reconstruir el espacio a partir de las líneas que se pueden trazar, que involucran los elementos representados, los elementos arquitectónicos. Y como ven en la parte de la derecha, un espectador frente a la pared tiene la sensación de ver un espacio real, una capilla real. Se puede dibujar la planta de la capilla a la altura, posicionar, colocar los personajes dentro de la capilla como si fuera un espacio real. Ahora es interesante que esta misma representación, en particular el estilo de esta capilla, con esta bóveda, con casetones, ha sido el modelo por otras representaciones, ya no pictórica, y la vemos aquí abajo a la izquierda. Tenemos primero un tabernáculo de Desiderio de Settignano, que era un escultor,
más o menos 30 años después de la obra de Masaccio. Esta ya no es una pintura, es una escultura, ¿no? Es un bajo relieve. Entonces es una obra chiquita, pero ciertamente ocupa un espacio real, donde vemos otra vez en perspectiva una capilla y al lado vemos una arquitectura real. Esta ya no es una pintura, ya no es una escultura, esta es una arquitectura real, que es una obra de Donato Bramante, y es el primero de los 3 ejemplos que le querían hacer para este tema. Entonces vamos a ver más en detalle la obra de Bramante. Donato Bramante es un gran arquitecto, opera antes a Milano, después se desplaza en Roma, y una de sus obras más significativas y espectaculares que realiza en Milán es esta iglesia que se llama Santa Maria presso San Satiro. Son de los años 80 del siglo XV. Como ven, arriba a la izquierda se ve una imagen donde se puede observar desde la nave central pues el altar de la iglesia con lo que parece ser una ábside atrás, una ábside con una cierta profundidad. Esa es una pura ilusión. No hay esta ábside, o mejor dicho, hay, ma es una ábside construida de manera proporcional para dar la impresión de un espacio ilusorio que no existe. Efectivamente, en la imagen de abajo vemos que el ábside está completamente aplastada. Aparentemente l'ábside mediría casi 10 metros, ma está representada en un espacio que mide menos de 1 metro. En la planta que vemos aquí a la derecha, vemos que la estructura de la iglesia tiene una planta no en forma de cruz griega con 4 brazos, ma una planta que tiene una forma de T, una letra T. Le faltaría el otro brazo que está detrás del altar. Eso se debe a, digamos, restricciones objetivas. Atrás pasaba una calle, era imposible construir otro espacio arquitectónico, el ábside de la iglesia. Entonces Bramante construye, realiza, decora la pared que está detrás del altar, con una profundidad, repito, de menos de 1 metro, en acorde a una perspectiva central para que en un punto central de la iglesia, en la nave central, el punto que ven aquí indicado en rojo PV, se tenga la impresión, la sensación de observar una capilla profunda con varios arcos. Y eso se ve mejor en estos dibujos. Como ven, arriba a la izquierda tenemos un dibujo que representa lo que debería ser, lo que se tiene la impresión que es ese espacio. O sea, un ábside con 3 arcos y una bóveda. Ma esta está representada en perspectiva, a partir de estos trazos que se ven, sobre la pared. Entonces todos los elementos decorativos, los casetones, las cornisas, pues los arcos, etc., está representado en proporción con una disminución sobre la pared para dar la impresión de esta capilla. Efectivamente, abajo vemos la planta como debería ser, con una capilla que tiene 3 arcos, y como es en realidad sin nada. Simplemente todos los arcos y todos los elementos decorativos están representados en la pared. Y en la foto que se ve, que es tomada la misma posición del dibujo, vemos que efectivamente el altar, detrás del altar hay directamente la pared, no hay ningún espacio. Entonces esta es una arquitectura real, no es un fresco, no es una pintura, es una arquitectura real que está determinada por la perspectiva lineal. La perspectiva es la herramienta geométrica que activa la estructura arquitectónica. Pasamos al segundo ejemplo. Un siglo después nos movemos de Milano a Vicenza, que es una ciudad en el sureste, se encuentra al sureste de Milán, mucho más al este que al sur, y es una obra de Andrea Palladio, otro grande arquitecto renacentista, y es una reconstrucción de un teatro antiguo. Los teatros antiguos también se encuentran en el Tratado de Vitruvio. El mismo Palladio escribe un tratado de arquitectura que se inspira al Tratado de Vitruvio y realiza una construcción originalísima, que es el Teatro Olímpico. Se llama Olímpico porque serviva para la Academia de los Olímpicos. Entonces, como ven, tenemos los gradones, las gradas donde se sentaba el público. No tiene una forma semicircular como prescrito por Vitruvio, porque el espacio, los muros perimetrales ya existían. Entonces Palladio adapta esta forma e elige una semielipse en lugar de un semicírculo. Tenemos el proscenio, muy ricamente decorado, con columnas, estatuas, nichos, etc. Y tenemos detrás del proscenio la escena. Se ve un pasillo muy profundo en el centro, y en los lados, si vemos de la imagen abajo a la derecha, también hay pasillos. En la siguiente imagen se ve mejor. Es el pasillo central y un pasillo lateral. Esos son pasillos
reales, de una escenografía real, son algunos metros, se puede entrar en estos pasillos. Visto desde la posición del espectador, parece una perspectiva muy profunda, ma no lo es. Si regresamos a la imagen anterior, como vemos en la planta, no hay un enorme espacio, ¿ok? No son decenas de metros, son algunos metros, y todas las decoraciones que representan la ciudad ideal, necesaria a la representación escénica, que se tenía para la primera representación, para la inauguración del teatro, bien, esta ciudad ideal está proporcionada dimensionalmente para dar la impresión al espectador de ser una ciudad ideal, con calles reales, palacios ideales. Exacto. Y ese es el segundo ejemplo. Otra vez, una arquitectura real, no representada, ma realizada en función de la perspectiva. El último ejemplo que le quiero enseñar, ya estamos en época del barroco, más o menos 80 años después, se debe a uno de los grandes protagonistas del barroco romano, que es Francesco Borromini, un arquitecto, y en Roma realiza la Galería Spada. Se llama Spada porque se encuentra dentro del Palacio Spada. Spada era un cardinal, y la época es completamente distinta, también la estética es completamente distinta, y la escala también. Aquí estamos en una escala monumental. Esa es una galería. El arco central mide más de 6 metros y aparentemente es muy profunda. Aparentemente es muy profunda. Se puede recorrer, si uno la recorre, descubre una cosa sorprendentísima, que al final del pasillo uno se vuelve un gigante. Normalmente no es que se vuelve un gigante, ¿no? La persona mide lo mismo, simplemente que la galería está hecha proporcionando todos los elementos, las columnas, las bases, las cornisas, los arcos, de tal manera de dar una impresión de una profundidad irreal que no existe. La galería mide solo 8 metros, ma parece que son más de 20. ¿Okay? Y aquí viene el dibujo cómo están proporcionadas. Entonces el techo está inclinado, disminuye la altura de las columnas, el piso está en subida y hay una disminución de todos los elementos para que el espectador, un invitado del Cardinal Spada que recorriera esta galería, viera un efecto increíble, como si creciera, como si el espacio se hiciera más chico. Y eso se debe a la estética del barroco, que era una estética que tendía a sorprender al espectador, o sea, involucrar el espectador emotivamente en la observación, en el disfrute de la obra. Entonces, aquí no estaba dictada esta obra por exigencia de espacio o por una ilusión escenográfica legata a una representación teatral. Aquí es completamente distinta. Aquí se quiere justo sorprender, se quiere maravillar al espectador haciéndolo recorrer esta galería. Esta, de hecho, es parte de un museo, entonces se puede visitar, se puede recorrer esta galería. Es muy sorprendente. Entonces, como vemos, aquí también la arquitectura está determinada por la representación perspectiva, en particular por justo esta. Es un ejemplo de geometría proyectiva esencialmente. Es decir, la perspectiva no es una simple representación de una arquitectura real, es la arquitectura real que se adapta a los dictámenes de la perspectiva. La perspectiva se vuelve entonces justo la técnica de activación y realización de la obra arquitectónica. La obra arquitectónica no existiría sin una representación en perspectiva. Entonces concluimos simplemente mencionando los 3 ejemplos que vimos. La obra de Bramante, esta ábside ilusionística de Santa María Prenso San Sátiro, menos de 1 metro. El escenario del Teatro Olímpico de Palladio, unos pocos metros, y finalmente la Galería Monumental Spada, realizada por Borromini, mucho más monumental de lo que es en realidad. Y son todos ejemplos de perspectivas ilusionísticas donde, repito, la parte esencial es que la perspectiva, es decir, la geometría proyectiva, porque finalmente la perspectiva esto es, la geometría perspectiva no es una simple técnica de representación de algo que es independiente de la geometría perspectiva. La geometría perspectiva está utilizada para una realización arquitectónica, está incorporada entonces dentro de la realización arquitectónica y da sentido a la realización arquitectónica. Muy bien, concluimos aquí, espero que le haya gustado y espero sus preguntas. Interesante toda la charla, está padrísimo todo este viaje realmente desde épocas
Ancestrales, ¿no? Ancestrales. No, bueno, desde el principio, ¿no? De la historia, lo que le llaman el principio de la historia. Pues muchas gracias por por toda esta parte. Tenemos algunos comentarios, aquí nos comentan, buenas tardes, felicitarlos. Que felicitarlos, este evento que engrandece la educación a nivel de muchos países. Entonces estamos llegando a varias partes, ¿no? A varias partes del mundo y nos están escribiendo muy bien, ¿no? Les invitamos a la audiencia, si quieren plantear alguna pregunta, aquí está el doctor Daniele, que nos puede platicar. ¿Perdón? Aquí estoy. Sí, para que nos comente un poco más sobre todas estas armonías en la arquitectura. ¿De acuerdo? Quizá nos podrías comentar un poco más, cómo fue que, bueno, ya me están presionando, que también tenemos un poco de tiempo, pero la verdad es que está muy interesante todo esto. Estos eventos están virtuales, son un poco infernales de repente, pero a mí me gustaría... Sí, si quiere puedo decir unas palabras, ¿no? Justo para claro que sí, por favor. Este era un pequeño ejemplo donde justo la perspectiva lineal, que es esencialmente lo que hoy se llama geometría proyectiva, la geometría proyectiva, de hecho, es una rama della matematica molto más reciente del nacimiento della perspectiva lineal, ma ha jugato un papel fondamentale nella intersección entre arte e ciencia. Aquí era in particolare enfocata all'architettura, ma le voy a citar otro ejemplo muy significativo, y es cuando en 1609 Galileo Galilei observa con su telescopio el cielo, in particolare observa la luna e dibuja las características que él ve con su telescopio, interpreta las características que ve, zonas en luz, zonas de ombra, como relieve de la luna, o sea, no como mancha detectada por su aparato, ma más bien como montes, valles, cráteres, etc. Y eso se debe porque conocía perfectamente bien la perspectiva lineal. De hecho, el maestro de Galileo era Guidobaldo del Monte, que es el que a final del siglo XVI transforma la perspectiva en una ciencia matemática. ¿Okay? No casualmente Guidobaldo del Monte era activo en Urbino, que es la misma ciudad donde estaba activo Piero della Francesca, que compone estos tratados fundamentales de perspectiva pingente. Entonces, hay mucha interacción entre arte y matemática, en particular entre perspectiva y ciencia, y aquí estaba más enfocada ejemplos bastante sorprendentes de aplicaciones a la arquitectura. Muy padre todo esto. Ahí hay una pregunta. Sí, de Bernardo sobre la obra de Pozzo. Sí, cómo no. Este es otro ejemplo maravilloso. Lo que yo le presenté ahora son ejemplos de arquitecturas reales, dictada por la técnica de perspectiva, entonces de un proporcionamiento con un cálculo matemático exacto de todas las decoraciones y los elementos de la arquitectura. Tú citas, Bernardo, la obra de Andrea Pozzo, que es un grande pintor del 600, en la iglesia de Sant'Ignazio, que es otra iglesia que se encuentra en Roma, y ese es francamente sorprendente porque esa es una rama de los desarrollos del siglo XVII, la perspectiva, donde se representan en pintura perspectivas de arquitectura. ¿Okay? Entonces no es una arquitectura real, son pinturas, frescos, y en particular en esta iglesia es sorprendente porque hay una cúpula que está completamente pintada. Uno entra en la iglesia, levanta los ojos a la cúpula, ve la cúpula, parece real, totalmente real, hasta que empieza a acercarse, empieza a moverse, y ya se ve el artificio, ya está completamente pintada. Hay toda una rama, dicho se llama cuadraturismo, es una técnica de representaciones, hay obras francamente impresionantes de representaciones ficticias de la arquitectura, ma donde el artificio es tan real, tan creíble, que parecería imposible que fuera únicamente pintada. Pero son pintadas. Entonces es un ejemplo de un tipo de perspectiva que representa una arquitectura que no existe. En estos tres ejemplos, la arquitectura sí existe, e existe porque viene determinata a través de un cálculo matemático determinado por las leyes de la perspectiva. Ok, te agradecemos muchísimo por toda tu participación. La verdad es que toda la presentación que has hecho fue sorprendente, y más sorprendente es vivirlo, ¿no? Vivirlo cuando ves la perspectiva. Sí. Entonces, a todos nuestros espectadores les invitamos a que lo vivan, que vivan la perspectiva, que vean incluso también la obra de Siqueiros, que también lo maneja muchísimo. Claro. Es padrísimo. Y bueno, tengo que cerrar, perdón, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Cerrar. Entonces, vamos a terminar. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Para hoy sábado, nos queda el conversatorio de arquitectura y matemáticas.
que empieza en unos segundos. Y este miércoles 10 de marzo les invitamos a que no se pierdan la charla de Matematices. Matematices con el tema de ¿cuál es la forma del universo? ¿Cuál es la forma del universo? Para más información pueden consultar la página matmor.unam, Dimat UNAM, ¿de acuerdo? Entonces, pueden consultar todo esto en Matmor, Dimat UNAM, ¿de acuerdo? Los esperamos y les agradecemos mucho que hayan estado participando en todas las actividades, que estén participando en todas las actividades y nos vemos en la próxima. Chao.